Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Y bueno, el día de hoy vamos a estudiar, vamos a analizar lo que son los polígonos. Bueno, en esta primera parte vamos a analizar los polígonos eh, de una manera muy básica, muy esencial. Vamos a hacer referencia a los polígonos regulares. En este capítulo vamos a estudiar todas las características de los mismos. ¿De acuerdo? Empezamos entonces con la definición. Bueno, se entiende por polígono aquella figura geométrica eh, que está considerada dentro o que tiene como lados tres o más segmentos, ¿no? Entonces se puede entender de esa manera a los polígonos. Profe, el mínimo o el polígono más pequeño que podemos encontrar es el triángulo, ¿no? Posee tres lados. Y a partir de ahí empezamos la construcción de todos los demás polígonos. Tenemos los vértices, los lados, bueno, elementos que ustedes ya conocen en cada uno de los temas que ya se han visto anteriormente. ¿No? Aquí estaría una breve definición de lo que es un polígono, ¿no? Figura cerrada que contiene segmentos llamados lados. Otra característica de los polígonos, bueno, sabemos entonces que los polígonos tienen una región interna y una región externa. También, ¿qué es lo que poseen? Poseen ángulos interiores, ¿no? Recuerdan cuando hablamos de los triángulos, hablamos de que había pues ángulo interior, ángulo exterior, ¿no? Esto está definido pues por la región en la cual se encuentra, ¿no? Si el ángulo pertenece a la región interna, pues será un ángulo interno, ¿no? Si el ángulo está en la región externa, pues será un ángulo externo. Esa sería entonces la secuencia que se tiene hasta este momento, ¿no? La diagonal, como ustedes saben, la diagonal viene a ser aquel segmento que une los vértices no consecutivos, ¿no? Porque si une vértices consecutivos estaríamos hablando de lado. Cuando son vértices no consecutivos, estamos hablando de una diagonal. Profe, pero ahí usted está poniendo diagonal media. ¿A qué se refiere con la diagonal media? Veamos, chicos. Si nosotros nos verificamos aquí, tenemos la diagonal que parte del vértice A hasta el vértice E, ¿cierto? Aquí junto con el lado G, perdón, con el vértice G y con el vértice F, se ha formado un pequeño trapecio, ¿no? Profe, ¿cómo que el trapecio? Claro, inclina un poquito tu cabecita al lado izquierdo y te vas a dar cuenta que aquí se ha formado un trapecio, donde M y N vienen a ser puntos medios de los lados no paralelos. Por lo tanto, este segmento de acá se va a llamar ahora base, sería como la base media del trapecio, ¿no? Pero como estamos haciendo la referencia respecto a la diagonal, en polígonos lo vamos a conocer como diagonal media. ¿De acuerdo, chicos? Anoten eso, por favor. A ver, ya está. Bien, continuamos por acá. Clases de polígonos. Según la región que limitan, tenemos dos tipos o dos clases. Muy buenas tardes, Justin. Tenemos el polígono convexo y el polígono no convexo. Profe, ¿cuáles son las diferencias? ¿Por qué tienen esta definición? Veamos lo siguiente, ¿no? Se dice que un polígono es convexo cuando la región que está en la parte interna, la región interior de esta figura, es pues un conjunto convexo. Profe, no me está definiendo nada. Me dice que un polígono convexo es aquel que en su región interna es un conjunto convexo. Es lo mismo. Claro, ¿no? Pareciera que fuera lo mismo, pero vamos a analizar a qué se refiere esto. Hace referencia a un conjunto convexo cuando todos los puntos, todos los elementos que pertenecen a esta región están limitados dentro de los lados de este polígono, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que tenemos el puntito A y el puntito B por acá. ¿Listo? Profe,
Si yo analizo este segmento, me doy cuenta que todos los puntitos que están dentro de este segmento, pues pertenecen a la región interna, ¿no? ¿Se dan cuenta? Están dentro de la región interna. Por lo tanto, estaríamos pues de acuerdo al concepto, ¿no? De acuerdo a la teoría. Pero ¿qué sucede por acá, profe? Pero acá también pasa lo mismo, ¿no? Aquí es A, aquí es B. Ahí está. Mire, profe, todos los puntos están en la región interna. Este también es un polígono convexo. Claro, pero recuerda que cuando tenemos una regla que es muy general, basta que encontremos un caso que rompa la generalidad y la teoría pues ya no se cumple, ¿no? En este caso, ¿dónde encontraríamos ese segmento? Mira, ¿qué sucede si yo uno el punto M? M pertenece a la región interna, ¿cierto? Con el punto N. ¿Cumplirá esto de que todos los puntos de este segmento pertenecen a la región interna? Veamos. Estos puntitos sí, ¿no? No hay ningún problema, pero ¿qué sucede con estos puntos de acá, ¿no? Vamos a poner otro color aquí para que se aprecie mejor. ¿Te das cuenta? Los puntitos de acá están en la región externa. Por lo tanto, no cumple con mi teoría, ¿no? Mi teoría dice que todos los elementos, todos los puntos ubicados en la región interna deben de estar dentro o pertenecer a dicha región interna. Aquí me doy cuenta que estos tres puntos, bueno, en realidad son más, ¿no? Simplemente lo estamos representando con esos tres puntos moraditos. Nos damos cuenta que todo este segmento, toda esta sección, no pertenece a la región interna. Por lo tanto, como no pertenece a la región interna, diremos que este es un conjunto no convexo. ¿Está bien, chicos? Entonces, aquí tenemos una clara alusión a lo que es, o bueno, una forma de identificar a los conjuntos convexos y conjuntos no convexos. ¿De acuerdo? Bien, muy buenas tardes, Carlos. Estoy viendo tu mensaje recién. Seguimos por acá, chicos. Clasificación de polígonos según la región que limita. Polígonos convexos y polígonos no convexos. Profe, ¿hay otra forma de clasificarlos? Claro que sí. Vamos a verlos en este momento. Según la medida de sus lados y ángulos. Tenemos el polígono equilátero. Bueno, el polígono equilátero, profe, yo soy un experto, yo me acuerdo mucho de lo que son los triángulos. Entonces, cuando yo estudié los triángulos, me encontré pues con esta situación, triángulo equilátero. Y un triángulo es equilátero cuando tiene todos sus lados igualitos, ¿no? Profe, ¿pasa lo mismo aquí? Y sí, pasa lo mismo aquí, ¿no? Ahí tienes tú un ejemplo. Profe, tiene los lados iguales, pero los ángulos están medio extraños. Claro, ojo ahí. La definición de polígono equilátero hace referencia a los lados del polígono. ¿Te das cuenta? Puede ser convexo o no convexo. Polígono equiángulo. Equiángulo. El prefijo equi nos indica igualdad. Profe, igualdad de ángulo. Ángulos iguales, sí, ¿no? Acá también podemos utilizar ese mismo criterio. X es igualdad. Bueno, se entiende látero como lado, ¿no? Si por ahí te sirve la referencia, excelente. Profe, polígono equiángulo entonces aquel que tiene los ángulos igualitos. Correcto. Profe, pero ahí veo que sus lados no son iguales. Ah, ten cuidado con la definición. La definición de polígono equiángulo hace referencia solamente a los ángulos. No toca, no, no dice nada de los lados. Y por favor, algún polígono que sea equilátero y equiángulo a la vez. Así es. Y este polígono lo vamos a llamar polígono regular, que viene a ser la fusión del concepto de polígono equilátero y polígono equiángulo. Bien, chicos, a ver, seguimos admitiendo estudiantes, a pesar que ya pasaron 15 minutos. Muy bien, ¿hasta aquí alguna consulta, alguna pregunta, chicos? ¿Vamos bien? ¿Sí? Conceptos sencillos y rápidos, ¿no? Que yo estoy seguro que ustedes los manejan también.
Continuamos entonces. Nombre según el número de lados o ángulos. Bueno, aquí te pongo una tablita de referencia, ¿no? Los más conocidos, profe, los más conocidos facilito, pues, ¿no? A ver, ¿cuáles son los más conocidos? El triángulo, obviamente, ¿no? Cuadrilátero también. El pentágono, por ahí el hexágono, heptágono. De repente por aquí ya un poco que nos olvidamos, ¿no? Pero tenemos el octógono, el nonágono o eneágono. Ojo ahí, es uno de los pocos polígonos que tiene una doble definición, ¿no? El decágono, endecágono, dodecágono, pentadecágono, icoságono. Profe, ¿qué sucede con los que son de 13 lados, 14 lados, 16 lados? Bueno, también tienen una definición, ¿no? También se les puede colocar el prefijo y luego la palabra decágono, ¿no? Pero en realidad no son eh, muy usados, muy utilizados. Es por eso que no entran en este cuadrito, ¿no? Pero si por ahí, no te asustes, ¿no? Si por ahí te sale, no sé, un polígono de 13 lados, simplemente le colocamos el prefijo del 13 y acompañado de la palabra decágono, ¿no? Nada más, no hay ahí eh, no hay nada diferente, ¿no? Simplemente continuamos con el orden. Seguimos por acá. Y aquí ya viene pues la parte matemática, ¿no? Las famosas formulitas que podemos encontrar en los polígonos. ¿Cómo determinamos la suma de ángulos internos de uno de polígonos? Ahí está la formulita, ¿no? 180 por n menos 2. Profe, ¿qué cosa es n? N es la cantidad de lados que tiene dicho polígono. Esto funciona en todos los polígonos. Profe, no le creo nada. A ver, un ejemplito rápido. Si n vale 3, estamos frente a un triángulo, ¿no? Si estamos frente a un triángulo, entonces nosotros sabemos que la suma de ángulos internos es 180, ¿no? Eso lo sabemos por teoría. Vamos a corroborar si eso es cierto, ¿no? A ver, la formulita, ¿cómo sería? Suma de ángulos internos es igual a 180 por n menos 2, pero en nuestro caso particular n vale 3, sería 3 menos 2, ahí está, esto es 1, 180 por 1, eso me da 180 grados, que es justo lo que ya sabemos por teoría. Entonces te das cuenta que sí cumple, ¿no? Profe, para el cuadrilátero, bueno, sabemos que la suma de ángulos internos de un cuadrilátero es 360 grados. Y eso pasa cuando n vale 4, ¿no? A ver, reemplaza n4, nos da 360. Yo creo que sí, ¿no? Es la forma como podemos corroborar de manera instantánea, pues, todos los conceptos que ya conocemos. Suma de la medida de los ángulos externos. Profe, la suma de ángulos externos siempre va a ser 360. Pero eso solamente se va a cumplir para polígonos convexos. Profe, si me encuentro con un polígono no convexo, ya, ahí no se cumple necesariamente esta propiedad. Mucho cuidado. 3. Medida de un ángulo interno. Bueno, esto es un cálculo que se puede hacer de manera eh, directa, ¿no? Pero lo vamos a colocar acá como una formulita más para que tú lo tengas bien claro, ¿no? Claro, porque si yo conozco pues la suma de ángulos internos, ¿no? Entonces yo puedo calcular cuánto mide un ángulo interno, ¿no? Claro, siempre y cuando estemos frente al caso de un polígono equiángulo. Solo polígonos equiángulos. Entre paréntesis, aquí le puedes agregar tus polígonos regulares. Claro, porque recuerda que una de las condiciones, una de las condiciones para que un polígono sea regular es que tiene que ser equiángulo.
Así que aquí le puedes agregar esa pequeña observación. Medida de un ángulo externo. Bueno, la misma idea, ¿no? Si ya conozco la suma, lo divido entre la cantidad de lados y ya está. Ya tengo el ángulo externo. Pero, repito, solamente para polígonos equiángulos. O también regulares. Ahí lo puedes agregar. La medida del ángulo central, que es también muy sencillo de calcular. Profe, ¿cómo que 360 sobre n? Es lo mismo que la medida del ángulo externo. Sí, porque cuando tú dibujas un polígono, a ver, rapidito lo voy a hacer por acá. Ahí está. Tú tienes el centro por aquí. Como son medidas iguales, ya, acá hay una aclaración, no tiene que ser regular. Estás dividiendo 360 grados entre ¿cuántas partes? 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Claro, que justamente coincide con la cantidad de lados. Entonces, es por eso que acá ponemos esta aclaración, ¿no? Solo en polígonos regulares. Bien. Número de diagonales trazadas desde un vértice. N menos 3. Cantidad de diagonales trazadas desde un solo vértice. Esto es en todos los polígonos. Todos los polígonos. Yo estoy seguro que ustedes están haciendo la prueba en polígonos que ustedes conocen, ¿no? Y eso está muy bien, porque eso les va a ayudar a ustedes a recordar las formulitas más que estamos planteando en este momento. Profe, ¿se acabaron las formulitas? No. Tenemos por aquí unas tres más. Tres, sí, tres o cuatro. A ver, el número 7, número de diagonales, n por n menos 3 sobre 2, cumple para todos los polígonos. Número de diagonales medias, este concepto ya lo explicamos. N por n menos 1 entre 2, cumple todos los polígonos. Y el número de diagonales trazadas desde este B es cantidad, por si acaso, ¿no? No sé, lo podemos cambiar por el número de diagonales trazadas desde 5 vértices consecutivos. O de repente 6 vértices consecutivos, 8 vértices consecutivos, ¿no? Esta vez una variable, ojo ahí. ¿Cómo se calcula? B por n, recuerda que n es cantidad de lados, menos b más 1 por b más 2 sobre 2. Y esto cumple para todos los polígonos. Bien, chicos, a grandes rasgos hemos visto lo que son los polígonos y hemos visto la parte de sus características esenciales, hemos visto algunos teoremas y formulitas, y ahora sí, vamos pues a la carnecita, ¿no? A lo que todo el mundo estaba esperando el día de hoy. Los ejercicios. Empezamos. Calcule la suma de las medidas de los ángulos internos del polígono cuyo número de diagonales es 27. Muy bien. Acá tenemos que diferenciar dos cositas. Lo que nos pide. La suma de ángulos internos. Esto es lo que nos pide. Y por acá, ¿qué es lo que nos dan de dato? El número de diagonales. Así que voy a empezar con eso. Mi dato son los números de diagonales, que en este ejercicio es 27. Profe, ¿qué tengo que hacer aquí? Claro, debo de determinar por formulita, ¿no? Recordar que el número de diagonales se calcula por n por n menos 3 sobre 2, ¿no? Esto es igual a 27. Aquí simplemente debemos de desarrollar la ecuación, ¿no? Que como bien lo puso Daniel en el chat, bueno, sería 1260 la suma total, ¿no? La suma total. Pero antes de calcular la suma total debemos calcular la cantidad
de lados que tiene este polígono, ¿no? ¿Cuánto vale n? Profe, sencillo, a ver, este 27, perdón, este 2 se está dividiendo, pasa a multiplicar, sería n por n menos 3 igual a 54, ¿no? Y acá lo que hemos formado pues es una ecuación cuadrática, ¿no? Porque tú lo puedes resolver de esta manera, ¿no? N al cuadrado menos 3n menos 54, ¿no? Ahí está. Y acá haces tu famosa aspa, ¿no? Profe, no sale por aspa. Bueno, caballero, hay que hacerlo por fórmula general, ¿no? Y te vas a dar cuenta que aquí pues te puede salir 9 y 6, ¿no? ¿Sí? ¿Estoy bien? A ver, 9 y 6, ¿sí? Menos 9, ¿no? Ahora sí. Entonces, una solución sería que n vale 9 y la otra solución sería de que n vale menos 6. Profe, ¿cuál tomamos? ¿Cuál aceptamos? Bueno, como estamos hablando de cantidad de lados, debe ser n igual a 9, ¿no? No hay cantidad de lados negativos, ¿no? Por lo tanto, esta no sería solución. Profe, pero esto es resolviéndolo de manera algebraica. ¿Hay otra manera de resolver la ecuación? Claro que sí. Simplemente le damos forma, ¿no? Eh, si acá te das cuenta, acá hay una diferencia de 3. Entonces yo debo de buscar dos números que al multiplicar me den 54 y cuya diferencia sea 3. Profe, 9 y 6. Bueno, acá simplemente comparando, llego a la conclusión de que n debe ser 9. Ahí está. A ver, 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 a ver. Sí, estoy bien, ¿no? Bueno, estoy por 9,54, que es justamente lo que habíamos concluido en esta primera parte. Muy bien, chicos, pero eso no es lo que me piden. ¿Qué es lo que me piden por acá? Me piden la suma de ángulos internos. Eso es 180 por n menos 2. Profe, ya conocemos n, hay que reemplazar y se acabó el ejercicio, ¿no? Al operar todo esto, pues nos damos cuenta de que el resultado es 1260 grados, ¿no? Justo lo que Daniel había colocado en el chat. Muy bien, Daniel. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna consulta? ¿Todo claro? Perfecto. Continuamos entonces. ¿Sí? ¿Continuamos? Perfecto. Chévere, chévere. Seguimos por acá. Ejercicio 3. Hay el número de lados de un polígono regular cuyo ángulo interno mide dos veces la medida de un ángulo externo, ¿no? Ese es el dato de este ejercicio. Muy bien, Daniel ya nos lanzó su respuesta. A ver si algún compañero o compañera más analiza, ¿no?, la resolución. A ver, chicos, todos tenemos que participar, ¿eh? Que Daniel ya tiene descargado el material y eso le facilita, pues, el ir resolviendo los ejercicios. A ver, dice, hay el número de lados de un polígono. Perfecto, me pide calcular en todo caso, todo esto se entiende, número de lados, ¿no? Esto es n en realidad, ¿no? Es lo que nos pide, calcular n. Bien, Alexandro dice que es un triángulo, vamos a ver si es correcto lo que mencionan sus compañeros. Cuyo ángulo interno mide dos veces la medida del ángulo externo. A ver, a ver, a ver, a ver. El dato es de que el ángulo interno mide dos veces la medida del ángulo externo. Profe, ¿cómo calculamos la medida de un ángulo interno? Bueno, 180 por n menos 2 sobre n, ¿no? ¿Y cómo calculamos la medida de un ángulo externo? 360 sobre n. Obviamente, aquí nos basamos en el dato de que es un polígono regular, ¿no?
¿Cuál sería la siguiente operación? Bueno, este n lo podemos simplificar, ¿no? Ahí está. Sería entonces 180 por n menos 2 igual a 2 por 360. Aquí podemos sacarle 110, 180. Aquí me queda 1 y aquí me queda 2. N menos 2, bueno, 2 por 2, 4. 4 más 2 sería 6, ¿no? Claro, Jesús. Muy bien. Me pide la cantidad de lados que tiene ese polígono. Bueno, para que cumpla esta característica, el polígono debe tener 6 lados, ¿no? Un hexágono. Estaríamos frente a un hexágono. Muy bien, chicos. ¿Alguna consulta, alguna pregunta hasta aquí? Claro, hay que verificar esa información, ¿no? Si- sería 180 n menos 2 entre n, ¿no? Listo, no, no te preocupes. Muy bien. Seguimos entonces por acá. Ejercicio número 4. ¿Qué es lo que es el ejercicio 4? El perímetro de un hexágono regular es 24 raíz de 3 metros. Halla el perímetro del nuevo hexágono que se forma al unir los puntos medios del lado del hexágono original. Perfecto. Estamos frente a un hexágono regular. Bien, ya la figura la tenemos dibujada en pantalla, ¿no? Ahora nos dice que al trazar los puntos medios de los lados se va a formar un nuevo hexágono. A ver, vamos a marcar estos puntos medios, que sería más o menos por aquí, ¿no? De este punto a este punto aproximadamente. Vamos a ver si el cálculo no me falla. Listo. Más o menos tendríamos, o el nuevo hexágono sería igual. Uy, acá sí se me fue un poquito. Vamos a corregirlo. Bien. Y de acá para acá, ¿no? Listo. Entonces, nos pide calcular el nuevo perímetro del hexágono. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Leonardo. Del nuevo hexágono que se ha formado con las líneas de rojo. Bueno, si se dan cuenta, chicos, estamos frente a otro polígono regular, ¿no? Entonces aquí yo tranquilamente lo puedo llamar A. Profe, tiene 6 lados porque es un hexágono. Entonces, lo que debemos de calcular, lo que pide el ejercicio, sería 6 veces A. Listo. Nos concentramos en calcular A. El lado del hexágono regular original es 24 raíz de 3. Vamos a colocar esa información. 24 raíz de 3. Recuerda que este punto ha sido formado pues por el punto medio, ¿no? Si todo es 24 raíz de 3, entonces la mitad sería 12 raíz de 3 y por aquí también 12 raíz de 3. Muy bien, chicos. Hasta ahí no hay ningún problema, ¿no? Yo estoy seguro que todos hemos llegado a estas conclusiones. Aquí también 12 raíz de 3. 12 raíz de 3. Perfecto. Yo me concentro en este pequeño triangulito que se ha formado por acá. Lo vamos a marcar de color verde. En este pequeño triangulito que se ha formado aquí, ¿no? En esta zona.
él va a ser mi referencia. Si nos damos cuenta, aquí tenemos un triángulo isósceles. Lado 12 raíz de 3 y 12 raíz de 3. La pregunta sería, ¿cuál es el ángulo interno que se está formando aquí? A ver, chicos, ¿cuál es el lado interno que se está formando en este momento en ese triángulo? Profe, ¿no sería acaso la medida del ángulo interno del hexágono? ¿Cierto? ¿Cuánto mide el ángulo interno de un hexágono? ¿Lo recuerdan? A ver, verifico el chat. Profe, no lo recuerdo. Ah, ya, no te preocupes. No hay ningún problema. Podemos ir a otras formulitas, ¿no? ¿Recuerdas? Justo su compañero preguntaba por eso. El ángulo interno. Ajá, muy bien, Bruno. ¿Cómo calculaste el 120? Un ángulo interno es igual, ¿no? Aplicando una formulita, 180 por n menos 2 sobre n. Profe, pero este es un hexágono. Ah, ya, entonces borramos este n. ¿Y qué le colocamos aquí? El 6, ¿no? Y al hacer estos cálculos, como bien dijo su compañero, obtenemos 120. Entonces, el ángulo interno aquí es 120. Aquí es 120. Vamos a colocarlo de color rojo. Listo, tengo un triángulo isósceles en el cual tengo pues como lados 12 raíz de 3, el ángulo que lo forma es 120. Acá hay dos maneras de hacerlo, chicos. Si ustedes reconocen ese triángulo, que es muy conocido, lo pueden hacer de manera directa. Profe, ¿sabe qué? Ese día falté a clase de geometría, no me acuerdo cómo calcular esta medida. Bueno, lo vamos a hacer acá, ¿qué te parece? Para que lo recuerdes siempre. Aquí es 120, recuerda que esto es un isósceles. ¿Y qué sucede? Al trazar la altura, esto según la bisectriz, ¿no? 60-60. Ah, profe, yo conozco este triángulo. L es K raíz de 3, L es 2K, por aquí también es 2K, y aquí es K raíz de 3. Esa es la relación que se va a cumplir. ¿Está bien? En mi ejercicio, ese 2K en realidad es 12 raíz de 3. Por lo tanto, K sería 6 raíz de 3. Profe, pero aquí nos dicen que A, vamos a hacerlo por acá, vamos a cambiar de colorcito. A mí me dicen que A debe ser todo esto, ¿no? Uy, ¿qué pasó? Ya, dice que A debe ser exactamente. Ay, chispas. Está muy a la esquinita y cada vez que presiona ahí se va. A debe ser toda esta parte de acá, ¿no? Todo esto debe ser A. Entonces A es igual a 2K raíz de 3. Pero el valor de K ya lo calculamos. Simplemente reemplazamos. Raíz de 3 por raíz de 3, eso es 3, ¿no? Ustedes ya lo saben. 6 por 6, 36. Y ya llegamos a lo que estábamos buscando, ¿no? El valor de A. Listo, se acabó, chicos. A sería 36.
el perímetro del nuevo hexágono sería 6 veces A. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Ya. ¿A partir de qué? Muy bien. Aquí hay que recordar el triangulito rectángulo de 30 a 60, ¿cierto? A 60 se lo pone K raíz de 3 y la hipotenusa es 2K, ¿cierto? ¿Eso lo recordamos? Sí, muy bien. Entonces, como ya lo hemos recordado eso, entonces aquí tenemos que 2K, ¿a qué sería igual, no? Según vemos en el gráfico. Ah, perdón, acá hay un error. Aquí dice que el perímetro es 24 raíz de 3. Entonces aquí no es 24. Puta, chicos, tienen que avisarme. ¿Por qué no me avisan? Claro, el perímetro es 24. 24 entre 6, eso significa que aquí es 4, ¿no? Y aquí sería 2, ¿cierto? Ahora sí, chicos. Avisen, pues avisen. Ahí está. Claro, me dice que el perímetro del hexágono total es 24, ¿no? 24 raíz de 3. Aquí está. Pero tiene 6 lados, entonces cada lado debe ser 4 raíz de 3. Lo voy a completar para que no quede dudas. Aquí es 4 raíz de 3. Y por acá también, ¿no? 4 raíz de 3. Todo esto. Aquí es 2 y aquí es 2. ¿Listo? Ahora sí, ¿no? 4 raíz de 3 por 6. Ahí están los 24 raíz de 3. Ahora sí, ¿no? Entonces aquí también corregimos. Aquí no es 12. Aquí debe ser 2. 2 raíz de 3. El 2 se simplifica y K vale raíz de 3. ¿Listo? Bien, el valor de A es igual, según lo que hemos visto acá en el gráfico, K raíz de 3 más K raíz de 3, ¿no? Por eso aquí pusimos 2K raíz de 3. Muy bien, aquí sería entonces A es igual a 6, ¿no? Ahora sí. Me pide 6 veces A. 6 por 6, 36 metros. Claro. Ese sería entonces, eso sería el perímetro del nuevo hexágono que se ha encontrado al formar los puntos, al unir los puntos medios del hexágono original, ¿no? Así quedaría. Ojo con algunos detalles, chicos. Importante recordar este triangulito de 120, que seguramente en física lo han visto cuando trabajan vectores, ¿no? Ahí lo han visto. Bueno, creo que lo dibujan de otra manera, ¿no? A ver, sería algo así. K, el es K y el es K raíz de 3, ¿no? Así creo que lo proyectan en física, que es válido también, ¿no? Es lo mismo. Solo que aquí yo apliqué, o bueno, aquí lo demostré, ¿no? Para demostrar eso tienes que trazar tú la altura y todo eso, ¿no? Este triangulito de acá, recuérdalo por favor. Observación. Listo, chicos. ¿Preguntas, consultas? Ahora sí quedó claro, Jesús. Listo. Listo, chicos. Gracias por pasar. Tiene que pasarme la voz, por ahí se me escapa algo. Tiene que avisarme. Me puede pasarme, puede pasar. Saben que por acá pasa pues la vendedora de helado, el vendedor de fruta, el vendedor de papaya. Lo distraen a uno.
En la figura ABCDE nos pide, bueno, es un pentágono regular, datazo, pentágono regular, lados y ángulos igualitos, pentágono regular. Calcular el valor de x. Bueno, el ejercicio se vuelve sencillo si yo puedo determinar cuánto es el ángulo interno. Vamos chicos, todos calculando eso. Profe, ¿cómo calculo el ángulo interno? Bueno, ya tenemos las formulitas ahí, ¿no? Vamos, vamos, los leo en el chat. El ángulo interno, ¿cuánto mide? 180. Bueno, es un pentágono, ¿no? 5 menos 2 sobre 5. Ajá, ahí está, Alexandro Flores. Ya nos lanzó su respuesta. A ver, a la 1, a las 2. Nadie más dice nada. Nos quedamos con el 108. Y a las... Tan, 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 tan. Bueno, sí, parece que nadie dice, nadie objeta. El resultado es un compañero. Y pues sí, tiene razón. El ángulo interno de este pentágono es 108. ¿Te das cuenta cómo utilizamos las formulitas del polígono de la parte de teoría para la aplicación directa? Profe, ¿qué tal si yo no tuviera esa información? Bueno, habría que demostrar que es 108, ¿no? Y eso nos tomaría un poquito de tiempo. Bueno, como es regular, los lados son igualitos. Profe, si es 108, para que todo sea 180, estos ángulos deben de ser 36 grados. ¿Cierto? Seguimos por acá. A ver, seguimos por acá. Bueno, todo esto debe ser 108, ¿no? Entonces creo que por diferencia ya tenemos el angulito que nos va a ayudar a calcular x. A ver, por diferencia, ¿cuánto nos falta? 2, 8, 72. ¿Estoy bien? Confirmen, chicos. 72, ¿no? Listo. Y bueno, aquí completamos, ¿no? Porque 72 y x deben de ser suplementarios. 72 más x debe darme 180. Y se acabó el ejercicio. 108 de nuevo, creo, ¿no? Dato curioso. ¿Alguna consulta, alguna pregunta, chicos, hasta aquí? ¿Todo claro? Perfecto. Seguimos entonces por acá. Ejercicio 6. En la figura A, B, C, D, E, F es un hexágono regular, cuyo centro está en O y cuyo lado mide 6 centímetros. Perfecto. Hallar el perímetro del polígono A, O, C, E, F, E, F. Ajá. Polígono medio raro, ¿no? Polígono de 1, 2, 3, 4, 5 lados. Vamos a calcular entonces la medida de este polígono que está sombreado con las rayitas. Bueno, me dice que es un polígono regular, ¿no? El ABCDE, el grande, el que está en la parte externa de la figura sombreada. Entonces yo puedo empezar indicando lo siguiente, ¿no? A ver, ¿por dónde podemos empezar? Por acá me parece. Vamos a completar ángulos, ¿ya? Vamos a divertirnos un poquito por aquí. Ya lo demostramos en el ejercicio anterior, ¿cierto? En un hexágono el ángulo interno es 120. ¿Sí? Así que voy a ahorrar tiempo aquí con la demostración. Profe, es regular, por lo tanto estos lados son igualitos. Muy bien, ya tenemos este ángulo entonces, ¿no? ¿Cuánto sería? Sería 30, ¿no?
30 por aquí, 30 por acá. Profe, pero todo es 120. Ah, ya, entonces mira, 90 grados. 90 grados aparece por acá. A ver, por acá también tendría que ser 90, ¿no? Pero creo que lo voy a dejar ahí. A ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Te dice que O es el centro. Oye, ese es un dato muy interesante. Te dice que O es el centro. ¿Qué ocurre en el hexágono con respecto al centro? Te doy un datazo. A ver, aquí le hemos puesto bolita, ¿no? Vamos a mantener aquí que es bolita. Aquí también que es bolita. Bueno, aquí como es hexágono tendría que ser bolita también, ¿no? Aquí también bolita. Mira, te lanzo el dato, ¿eh? En un hexágono se cumple de que al trazar o unir un vértice con el centro, la medida de esa distancia de este segmento es igual, ponerle color rojo mejor, es igual al lado del hexágono. ¿De acuerdo? Ojo, estoy hablando del hexágono nada más. Entonces, mira lo que tengo aquí. Tengo una figura muy particular. Acabo de formar yo un isósceles. Isósceles. Otro dato curioso cuando tú tienes o unes el vértice con el centro del hexágono. Profe, ya nos dijo ya que esa distancia es igual al lado del hexágono. Sí, pero también la vuelve bisectriz. Si el ángulo interno mide 120 y trazo una bisectriz, 60-60, señores. Y eso es un golazo, ¿no? Porque si tengo un 60 grados y está, pues tengo dos lados igualitos, necesariamente estoy frente a un equilátero. Y mira, sin querer, ya calculé el perímetro de esa región sombreada. El lado mide 6, ¿cierto? Vamos a colocar esa información entonces. Entonces no era bolita, no era bolita. O mejor dicho, bolita tenía un valor numérico, ¿no? Bolita en realidad es 6. Entonces aquí vamos a poner el perímetro de la región sombreada sería AO más OC más CD, no, perdón, CE, ¿no? CE, ojo, de la región sombreada, más EF, más AF. Ahí está. ¿Están los 5 lados? ¿Sí? ¿No me falta ninguno? A ver. Profe, el hexágono mide 6 centímetros o tiene 6 centímetros de lado. Él también es bolita, por lo tanto AO también es 6 centímetros. OC también es 6 centímetros. AF también es 6 centímetros. FE también es 6 centímetros. Listo. Ya tengo 5 de esas medidas, ¿no? AO vale 6, OC vale 6, FE vale 6 y AF vale 6. Perfecto. Me falta CE. Pero chicos, nosotros ya sabemos calcular eso. ¿Se acuerdan del triangulito que les puse en el ejercicio anterior? Que les dije que no se olviden. Lo pongo por acá de nuevo. 120, ¿te acuerdas? L raíz de 3. Claro, la demostración hablaba de dos veces, ¿no? Dos veces el lado. Pero la forma simplificada sería L raíz de 3. En nuestro caso, L vale 6, ¿no?
6, 6. Por lo tanto, él sería 6 raíz de 3. Y listo. Ya tengo CE. Profe, ¿sabe qué? No le creo. No le creo nada de lo que usted está diciendo. Así que, por favor, hágalo de otra forma. No te preocupes si no me crees. Se entiende. Trazo por aquí la altura. Como es un isósceles, aquí es 60. Esta medida es 6. Bueno, aquí tendría que ser la mitad, ¿no? 3 raíz de 3. Aquí pasa lo mismo. 3 raíz de 3. ¿Cuánto suma todo? 6 raíz de 3. Sumamos los 6. A ver, 1, 2, 3 y 4. 6 por 4, 24. Más 6 raíz de 3. Por lo general, las respuestas cuando son perímetros, tienes que entregarlo factorizado. Así que, bueno, ya dependiendo de las claves, seguramente lo vas a encontrar así, ¿no? 6 por 4 más raíz de 3, o tal vez 6 raíz de 3 más 4, ¿no? Ya cualquiera de todas las claves son aceptables. Muy bien, chicos. ¿Alguna consulta o pregunta hasta aquí? Sí, dime, Jesús. CDE. Ah, no lo asumí. Ojo, que yo partí ya de un conocimiento previo. A ver, no, 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 no. El ángulo interno de un hexágono es 120. Claro, claro. Mira, aquí es 120, ¿sí o no? Porque es ángulo interno. Acá también es 120, acá también es 120, acá necesariamente también es 120 porque es un ángulo interno, aquí también es 120 y aquí también es 120. Ah, no, 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 no. Se mantiene, ¿no? Se mantiene, ¿no? No tiene nada que ver lo otro. Listo, no te preocupes, Jesús. Gracias a ti por tus consultas. Muy bien. Si no más preguntas, vamos al siguiente ejercicio. En la figura A, B, C, D, E, F es un hexágono regular. Perfecto. Y F, E, M, N y E, D, P, Q son cuadrados. Muy bien. Interesante dato. Que son en realidad cuadriláteros regulares, ¿no? Ojo ahí con el detalle. Hallar el valor de X. Chicos, a ver, ¿cómo resolvemos este ejercicio? Si es un hexágono regular, tiene todos sus lados iguales. Partimos de ahí. Vamos a llamar acá bolita. Esta bolita, 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 bolita y bolita. ¿Cierto? Profe, pero DPQE también es un cuadrado, entonces DE es bolita. Claro, también tiene los mismos lados. Claro que sí, Jesús. Mira, bolitas por esto parece una varicela, mira, bolitas por todos lados. FEMN, claro, aquí también pasa lo mismo, ¿no? Está chico. Sarampión, acá una varicela. Bolitas por todos lados. Profe, por lo tanto, perdón, QM. Ah, en QM habría que demostrarlo, ¿ah? No, directamente no podríamos decir que es igual, ¿no? Porque a menos que el dato del ejercicio nos diga que EQM es un triángulo equilátero, pero no veo eso en el ejercicio, así que ¿se puede demostrar? Claro que sí. Vamos a chequear ahorita esa información. Listo. Lo que sí podría decir, mi estimado Jesús, es que en EQM tengo un triángulo isósceles. Los datos me alcanzan para decir eso. Por el momento,
No puedo decir más. A ver, para yo calcular estas dos medidas, si yo conociera este tercer ángulo, ya tendría mi problema resuelto. A ver, a ver, a ver. Aquí esto es un cuadrado, ¿no? Yo sé que el ángulo interno de un cuadrado es 90 grados. Por acá también tengo un cuadrado. Profe, 90 grados. Y a la izquierda tengo un hexágono. Profe, el hexágono sí no sabemos cuánto mide, ¿no? Bueno, ya sabemos, creo, ¿no? Es el tercer ejercicio que tenemos con hexágonos. El ángulo interno es 120 grados. Chicos, el eje. Claro. ¿Qué ángulo me falta a mí para completar acá? Como su compañero bien lo dijo, es 60, ¿no? Alexandro ya lo puso en el chat también. Y mira, la intuición de su compañero no estaba tan errada. Profe, 60 grados isósceles. Necesariamente X debe ser de 60 grados. O sea que sí, Jesús, tu intuición iba bien, ¿no? QM también es igual a los demás. Al final era un triángulo equilátero. Mira, lo demostramos. Claro, 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 claro. De repente no trabajamos con un hexágono. ¿Qué tal si hubiera sido un pentágono? ¿No? Ya no sería 120. Claro, sería 108, ¿no? Y ahí cambia la situación en cuanto al triángulo que se forma. Pero ahí estamos nosotros atentos para poder analizar cada uno de esos casos. Muy bien, chicos, ¿alguna consulta o pregunta? Ninguna, continuamos. Todo bien, Abigail, qué bueno. Vamos con el siguiente ejercicio. Dice, la relación entre las medidas del ángulo interior y exterior de un polígono regular es 3 medios. Calcular el número de diagonales. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver qué significa todo esto. Me habla de una relación. Ajá, Daniel ya lo tiene. Ah, ya, la respuesta es 5. Yo pensé que era 9.5. Vamos a verificar si es correcto lo que menciona mi estimado Daniel. El dato me da la siguiente información. Me dice que la relación del ángulo interno con el externo está de 3 a 2, ¿cierto? Entonces yo lo que voy a hacer aquí es reemplazar, ¿no? Por los valores, por las formulitas que ya conocemos. El ángulo interno se calcula como 180 n menos 2 sobre n. Ese es el ángulo interno. El ángulo externo es 360 sobre n. Y esto está en la relación de 3 a 2. Bueno, lo que podemos hacer aquí es rápidamente simplificar, ¿no? Vamos a meterle ahí una simplificación rápida para poder operar. Por ejemplo, el valor de n se va, ¿no? Le dice adiós al ejercicio. Acá 180 me queda un 2. Aquí 180 me queda la unidad. Entonces, creo que ya con eso hemos avanzado bastante. Me quedaría entonces en el numerador n menos 2 y en el denominador me quedaría solamente 2. ¿Cierto? Avísame por ahí si me equivoco. Estoy bien, ¿no? 3 medios. Bueno, aquí al 2 también le dice adiós al ejercicio. Entonces n sería 5, ¿no? N sería 5. Pero esto no es lo que me piden. Me piden el número de diagonales. Recordamos la formulita del número de diagonales, que es n por n menos 3 sobre 2. Reemplazando sería 5
5 menos 3 sobre 2. Y esto me da, ajá, como lo dijo Daniel, y sí, una curiosidad muy interesante, ¿verdad, Jesús? Podríamos ahí poner hasta nuestra propia conclusión. Mire, en un pentágono se cumple pues que el número de lados es igual al número de diagonales. Interesante, ¿no? No, claro, es una peculiaridad en todo caso eh, de los polígonos, ¿no? Y sí, sí existía ese valor. Así que hay que simplemente recordar. Bien, chicos, vamos al siguiente ejercicio entonces, ejercicio número 10. Dice, en un polígono convexo, desde tres vértices consecutivos se han trazado 8 diagonales. Calcular la suma de los ángulos internos de dicho polígono. Ajá. Bien. Aquí nosotros podemos utilizar, hay una formulita ahí, ¿no? Que te habla sobre cantidad de diagonales trazadas de vértices consecutivos, ¿no? Pero te voy a plantear el ejercicio de esta manera. Ojo aquí, que te puede servir en otros casos. Cuando te hable de vértices consecutivos, vamos a analizarlo de esta manera. Desde el primer vértice se va a trazar n-3. Tú lo puedes comprobar con cualquier polígono, ¿no? Por ahí dibújate tu pentágono, dibuja tu hexágono y te vas a dar cuenta que de un solo vértice se pueden trazar n-3 diagonales. ¿De acuerdo? ¿Ya lo tienes? Desde el segundo vértice que tú elijas, consecutivo, ojo, te vas a dar cuenta que también se puede trazar n-3. ¿Está bien? N-3. Profe, en el tercer, no me diga que en el tercer vértice también n-3. No, aquí es donde cambia la cosa. A partir del tercer vértice se va a empezar a reducir esta cantidad. n-4. ¿Y por qué se empieza a reducir? Porque te das cuenta que a partir del segundo vértice ya van a haber vértices que van a coincidir, que se van a empezar a repetir. Entonces, esos vértices que ya se empiezan a repetir, ya no los contamos, ¿no? Porque ya los hemos contado anteriormente. Profe, en el cuarto vértice, ya, n menos 5, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Está bien? Va a empezar a reducirse. Pero en nuestro ejercicio solamente nos interesan los tres primeros vértices. Ahí está. Lo sumamos, ¿no? Porque acá me dice que se han trazado 8 diagonales. O sea que esta suma me tiene que dar 8. Bueno, aquí sería 3n menos 10. Aquí facilito, ¿no? N sería 6. Y ya con esto calculamos lo que nos piden, ¿no? Bueno, esto era el dato, ¿no? Esto era el dato. ¿Qué es lo que me pide? La suma de ángulos internos. Suma de ángulos internos es 180 por n menos 2. Y esto me da 720 grados. ¿De acuerdo, chicos? Les dejo esa información para que lo puedan utilizar en futuros ejercicios. Preguntas, consultas, dudas. Vamos con el
el siguiente ejercicio entonces. A ver cómo vamos con el tiempo. Sí, estamos bien con el tiempo. Chévere. Bueno, el tema de polígonos es cortito. Listo, dice, en un polígono convexo A, B, C, D, E, F, se tiene que AB vale 7, muy bien, eh, CD vale 6 y DE vale 8. Listo, esa es la información. Con eso puedes calcular eh, BF, ¿no? Nada más que BF. Pasemos a dibujar. Un ratito. Aquí falta agregar algo. A ver, 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 a ver. Vamos a agregarlo por acá. Es la 11, ¿no? Uy, ¿qué pasó? ¿Puedo escribir? Es un polígono convexo. Ya, ahora sí. Faltaba agregar un dato, chicos. Disculpen. Ahora sí. Es un polígono convexo equiángulo, ¿no? Faltó agregar ese pequeño detalle. Listo, ahora sí lo resolvemos. A ver, voy a tratar de dibujarlo. A, B, C, D, E, F, ¿no? A ver, más o menos sería así. A ver, ¿dónde estoy? Acá. A, B, C, D, E, y... Uy, ¿qué pasó? Mm, ¿qué es eso? Ahí está. Bueno, más o menos. A, B, C, D, E, y... Bueno, esa F que no me convence, pero ya, ahí está. Me dice que AB vale 7. Voy a hacer otro gráfico. Ya. A, B, C, D, muy bien, AB vale 7, CD vale 6, DE vale 8 y calcular BF, ¿no? Esta diagonal de acá. Listo, chicos.
El principal dato, el dato que más nos interesa acá, es que es un polígono convexo equiángulo. Profe, yo me doy cuenta que ese polígono es de 6 lados. Por lo tanto, si me dice que es equiángulo, ¿cuánto medirá cada ángulo interno? ¿Mm? ¿Cuánto será? Porque mira que se olvidaron. Sería 120, ¿no? Claro, 120. Si es equiángulo, quiere decir que tiene todos los lados internos igualitos. Entonces aquí se debe cumplir de que es 120. Listo. Hasta aquí entonces lo tenemos claro. Empezamos a trabajar cada uno de los eh, de las figuras, ¿no? ¿Cómo podemos calcular x en esta figura que está un poco extraña y un poco compleja de analizar? ¿Qué le parece si hacemos estos trazos, chicos? Voy a aprovechar aquí este 60, perdón, este 20, y voy a hacer este trazo. Profe, aquí sería 60. Y si hago más que un isósceles, mi estimado alumno, acá tengo también otro 60. ¿Qué triángulo sería este? Un equilátero, ¿no? Aquí arriba, en la parte superior, he formado un triángulo equilátero. Entonces, ya me está dando una intuición de por dónde va el ejercicio. A ver, ¿qué sucede si por acá también hago lo mismo? Prolongo y prolongo. A ver, yo sé que todo esto es 120. Por suplementario, él sería 60, ¿no? Profe, él es 120, él es 60, claro, él es 60 grados. Entonces, mira, si continúo con mi reglita y prolongo por acá, y prolongo por acá, 60. Quiere decir que el triángulo PQR es un triángulo equilátero. Ahí está. Seguimos analizando entonces el ejercicio, ¿no? Aquí es 60 grados. Bueno, aquí es 7. Aquí también es 7. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Qué más tenemos por acá? A ver, 6, 8. Mira, aquí es 6, ¿no? Y aquí también es 6. Ah, interesante. A ver, analizamos el triángulo Q, 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 E, F, P. Ojo. Analicemos este de trapecio, chicos. El trapecio Q, E, el 60 con el 120. Ah, también puede ser, ¿ah? A ver, miren lo que yo he descubierto por acá. Si inclinan un poquito la cabeza, se van a dar cuenta que estamos frente a este trapecio. A ver, sería más o menos así. Ahí está, ¿no? Él es Q, él es E, él es F, él es P, ¿no? Si aquí es 60, ¿por qué digo que es trapecio? Porque si yo prolongo aquí, él también es 60, ¿no? Y eso solo se cumple cuando son paralelas. Aquí también es 60,
Y si yo prolongo por acá, también voy a tener 60, ¿no? Creo que eso ya lo demostramos por aquí, ¿no? 60 grados, 60 grados. ¿No? Todo esto 120. Listo, trapecio, entonces chicos, trapecio equilátero. Estos dos lados son igualitos. Pregunta, ¿cuánto mide QE? ¿Cuánto mide QE, chicos? 8, ¿seguro? 14, ¿no? Claro, 14. Como es isósceles, QE vale 14, entonces PF debe ser 14 también. Profe, pero aquí solamente tiene un 7. Él debe ser 7. ¿Y qué es lo que tengo acá? Un triángulo isósceles. Él es 30 y él es 30. ¿Por qué es 30-30? Porque la suma de estos dos internos, ¿qué me tiene que dar? El externo opuesto. Y ya salió el valor de x. Lo pasamos a limpio. Aquí es x. Aquí tengo 60 y 30, ¿no? Que en realidad es 90. Por aquí tengo 7. El punto P, el punto B, el punto F. ¿No? Y acá tengo yo que es 14. Ahí está, chicos. L es 60 grados y aquí es 30 grados. ¿Cuánto sería x entonces? 7 raíz de 3. Fin del ejercicio número 11. Había que hacer varios trazos auxiliares, ¿no? Darnos cuenta de que ese polígono convexo equiángulo en realidad escondía pues un triángulo equilátero, ¿no? Y esa era la referencia para poder desarrollar nuestro ejercicio. ¿Sí, Abigail? De PQF, ya, perfecto. No hay problema, no hay problema. Ahí lo borramos para volver a explicar. Bien, les decía entonces que aquí tenemos nosotros un trapecio. A ver, voy a volver a dibujarlo por acá. El punto Q, el punto P. Voy a dibujarlo completo. Y aquí está el punto F y el punto E. Bueno, aquí es R, ¿no? Si queremos completar la figura. Aquí nos damos cuenta que el punto P, el vértice P es 60 grados, el vértice Q es 60 grados. Ahí no hay ningún problema, ¿no? ¿Cómo demostramos que estas dos rectas son paralelas? Sencillo, porque acá también es 60 grados, ¿no? Y eso ya lo hemos demostrado por aquí. En el vértice E, él también es 60 grados. Por lo tanto, también es demostrado por acá. Ya demostramos que estas dos rectas son paralelas. Si son paralelas, y bueno, el vértice R también es 60, ¿no? En realidad podríamos decir que PQR es el triángulo equilátero. Y estoy trazando una paralela aquí, entonces cuando trazo una paralela en el, uniendo los puntos F y E, se cumple que estos lados deben ser igualitos, pues, ¿no? Por el equilátero que estoy formando. Así como acá también, ¿no? L es A, L es A, bueno, acá también sería A, ¿no? Entonces, aquí también debe cumplirse que es B y B. Solo porque es paralelo, ¿no? Si aquí yo hubo el segmento FE no hubiera sido paralelo, entonces yo no podría decir que estos dos segmentos son iguales. Solo porque es paralelo puedo decir eso. Y bueno, como bien dijo su compañero, de Q hasta E
hay 14 unidades, quiere decir que este puntito que sería 14, por lo tanto acá también sería 14. Como aquí ya tenía el 7, simplemente completé, ¿no? Y eso me ayudó a mí a analizar y a darme cuenta de que aquí tengo yo un triángulo isósceles. A lados iguales, claro, a lados iguales se oponen ángulos igualitos. A este 7 se le opone 30, a este 7 se le opone 30. Profe, ¿por qué 30-30? ¿Por qué no 15-15? ¿Por qué no 20-20? Porque la suma de estos dos ángulos internos me da el externo opuesto. Dos ángulos iguales que me sumen 60, pues la única posibilidad sería 30-30. No sé si está ahí. Resolví tu consulta, mi estimada Abigail. Listo, no te preocupes. Muy bien, chicos. Con este ejercicio entonces vamos ya concluyendo la sesión del día de hoy. La evaluación, el test de este tema lo voy a estar subiendo, lo voy a estar colocando en 3 minutos, al igual que la grabación de esta clase. El test me informa, bueno, yo lo había programado en la clase anterior con media hora, ¿no? Pero me informa que hay estudiantes que están todavía en el colegio cumpliendo otras actividades, ¿no? Y se entiende, así que va a ser programado durante todo el jueves para que puedan rendirlo sin problemas, por favor. Es más, va a estar activo desde que lo suba, desde ahí lo voy a activar, ¿no? Para darles tiempo a que lo puedan ir resolviendo. Seguramente dentro de un par de horas ya lo podrán ver activo en la plataforma. Muy bien, chicos, un gusto, cuídense mucho, nos reencontramos en la siguiente sesión. Cuídense mucho, nos vemos. Buenas, no, buenas tardes todavía. Cuídense, nos vemos.